Bienvenidas y bienvenidos a Branding Amazónico, un espacio donde hablamos de marca personal, creatividad, identidad, ventas y mentalidad. Soy Esther Aragonés, consultora y creativa de marca personal, experta en diferenciación. Y aquí vas a poder aprender y aplicar estrategias y acciones concretas para posicionar tu marca y pasar de marca blanca a marca referente. Muy buenos días, un día más en Branding Amazónico. Tenemos a Tomás Escobar, experto en marketing conversacional, chatbots, automatizaciones e inteligencia artificial. Así que bienvenido, Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas, pues encantado de estar aquí compartiendo este ratito contigo y con toda la gente que tenemos detrás. Muy bien, pues siempre me gusta empezar preguntándoos, ¿quién es Tomás hoy? Nosotros llevamos ya tiempo, alrededor de 8 o 9 años, apostando por esto que ahora está en boca de todos y es fácil de entender, que es inteligencia artificial, automatizaciones, chatbots, que hace 7 8 años éramos cuanto menos un loco señalado y ahora parece ser que no estábamos tan locos y que tenemos o que teníamos cierta razón en que el mercado iba a ir por ahí. Y lo que nos dedicamos, tengo una agencia de Chatbot Academy en la cual nos especializamos en marketing conversacional. ¿Qué quiere decir marketing conversacional? Todo lo que tiene que ver se desarrolla a través de la conversación, del chat, ya sea del DM de Instagram, del DM de Facebook Messenger, de WhatsApp o de otros chats de otras plataformas, aplicando automatizaciones, aplicando inteligencia artificial y aplicando el criterio y la base que nos da el haber trabajado con tantísimos clientes y con tanto volumen de mensajes en el mercado. Muy bien. Y cuando tú empezaste, ¿no? Que dices que erais como los locos en ese momento, ¿qué te llevó a especializarte en eso? ¿Qué sensaciones tenías de que ibais por el buen camino? Hay cosas estas que dicen, ¿no? La ventaja injusta, ¿no? Que cada uno tiene sus ventajas injustas y tiene que ponerlas a funcionar. Yo traía una ventaja injusta que venía de haber estado un año viviendo en China como profesor de inglés. Eh, y no solo como uno es curioso, a la par que éramos profesores de inglés, nos inventábamos cositas para atraer a gente a la academia. Entonces Ujú. nosotros hablábamos era una academia pequeñita, 8 o 10 personas, y decíamos, yo creo que nosotros podemos conseguir que más gente venga a la academia. Y nos daban vía libre, la verdad que nos trataron muy bien, nos dieron vía libre para poder hacer parte del marketing, aunque no era nuestra especialidad en aquel momento. Estamos hablando de hace 11 años alrededor de esto. Y nosotros lo que hacíamos era, hacíamos figuritas de globos, de los típicos globos del clown del payaso, y nos íbamos a la puerta de las guarderías, a la puerta de los colegios y entregábamos un globo a cambio del teléfono del padre. Y a partir de ahí empezábamos con una secuencia de mensajes para invitar al padre con el niño a que viniese a la academia, a hacer una clase presencial, un globo más grande, firmaban un semestre y aquello funcionó excepcionalmente bien, la academia llena, lista de espera, el jefe de la academia decía, no sé qué hacéis, pero os he comprado 150.000 globos de todos los colores, haced lo que queráis y funcionó extremadamente bien. Entonces, eso era China. Al volverme de China ese año, justo Facebook liberó la capacidad de automatizar de manera legal los mensajes de Messenger en aquel momento. Y yo dije, hostia, con la que yo he visto con WeChat que funcionaba allí en China y ahora nos abren la posibilidad en Europa, yo vi como un océano azul inexplorado allí para nosotros que dije, aquí tengo que meterme. Qué guay. ¿Y al principio fue duro entrar en el mercado con eso cuando aquí no había, ¿no? esa cultura y esa moda? Fue algo muy consciente. Ahora suena muy bonito y al final uniendo los puntos hacia atrás tiene sentido, ¿no? Como siempre se dice, pero los puntos en aquel momento no tienen ningún puto sentido y fueron como 4 años, 5 años, con lo duro que es abrir mercado cuando la gente no cree en ese tipo de tecnología. Y yo decía, lo he visto en China, funciona, va a llegar, porque en aquel momento en China volaban todas las automatizaciones con, con WeChat. Como está aquí ahora mismo, pues prácticamente hace 10 años estaba ahí. Yo decía, os lo prometo que esto va a funcionar, pero hay que educar mucho en el mercado, hay que hacer que el mercado te crea y tener mucha relación. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha relación con marcas como ManyChat. Empezamos con ellos trabajando desde muy pronto, nos han cuidado muy bien y apalancándonos creadores o visionarios con marcas hemos conseguido que esto fuese fructífero, pero ha sido años duros. Muy bien, qué guay. Es que, ¿no? Cuando empiezas al principio, ¿no? Que tienes que educar mucho porque aquí aún no se lleva, eso me parece, bueno, pico y pala, ¿no? Como se suele decir. Y al principio podíais, o sea, ¿pudisteis ya enseguida monetizar eso? ¿O teníais que compaginarlo con otras cosas? Cuéntanos un poco también, porque cuando Yo te cuento la uno es realidad, visionario, ¿no? Cuando uno es visionario es como muy guay, pero lo que hay detrás, te cuento la realidad.
Estamos hablando de esto hace 11 años, los primeros contactos, volvimos a Europa, empezamos a hacer las primeras cositas. Llevo viviendo del negocio 100% 4 años y otros 2 años más o otro año y medio más, que era como mitad cuenta ajena, mitad cuenta propia. Podemos decir que llevamos 5 años sí y otros 6 años fueron compaginarlo con cuenta ajena y perder dinero o invertir dinero. Muy bien, muy bien. Está bien también que se sepa, ¿no? Toda esa Sí, parte. sí, 6 años pico y pala poniendo pasta, poniendo tiempo y Por algo, anteponiendo esto a muchas cosas. y por algo que tú creías firmemente, porque otro podría haber 100%. abandonado directamente y decir, bueno, soy un loco, ¿no? A veces, ¿no? La familia, amigos te dicen, va, tío, que estás flipado. Y eso también, no sé si te ha pasado cuando tienes Mucho. una idea así loca. Tengo la mala suerte o la suerte de que mucha gente confía en mí, incluso cuando tú dudas, que ese hombre que va a salir, qué tal, que si no es esto, es otro. Yo venía a haber montado otros negocios anteriormente, aplicaciones de Android, páginas de SEO, páginas de nicho. O sea, yo había tocado algunas cositas ya en esto, que también no fueron por el camino más óptimo, digamos. O sea, ya nos hemos pegado un par de batacazos o tres con otros tipos de negocio antes. Y la gente, los que te conocen, que tú sabes que le pones esas ganas, te ven con las ganas que tú le estás poniendo y dices, venga, vamos a darlo todo. Pero la verdad es que lo más difícil es mantener tu energía y tus ganas durante un tiempo tan prolongado. Claro. Esa es la mayor complejidad, yo creo. Muy bien. Y ahora cuéntanos un poquito más, porque todo esto nos suena a todos, pero para aquellas personas que quizás no están tan metidas, ¿qué se puede llegar a hacer con todo esto, con las automatizaciones, con el marketing conversacional? Yo siempre digo que esto acaba donde, o empieza y acaba donde tu imaginación es capaz de llevarte. Y cada día más, con la inteligencia artificial que nos ha dado como un chute en el mercado y ha hecho que todo esto sea mucho más tangible, mucho más creíble y mucho más real. Ahora mismo el límite está en lo que tú eras capaz de poner en tu imaginación. O sea, se puede hacer cualquier cosa que tenga sentido con tu negocio. A nosotros nos gusta mucho decir, y es una cosa que decimos bastante, es no somos automatizadores, no somos marketers, somos estrategas. Porque un poco cuando nos quieren comparar por precio o nos quieren comparar por eso, digo, tú quieres un junta bloques, es decir, alguien que sea capaz de conectar cajitas y que no tiene, o un estratega. Si no estás contratando a nosotros, estás contratando a una persona que tiene mucho conocimiento de marketing, de producto, de cómo funcionan las marcas, de todo esto, para ponerlo al servicio de tu estrategia de marketing a través del medio que es el chat. Pero no Claro. es el chat y la automatización el principio del todo. Está todo lo demás que te conduce a ese medio. Me encanta que dices lo que sea capaz tu imaginación, ¿no? De soñar para poder crear, porque una de las cosas que yo hago es utilizar el branding, que al final siempre hay un concepto creativo, hay toda una parte muy profunda y muy de crear mundos también. Y me encanta porque con eso compagina muy bien y se pueden llegar a, ¿no? a hacer cosas increíbles. No sé si recuerdas alguna de las campañas que tengáis o algo que sea especialmente pues, diferenciador en ese sentido. Sí, te voy a poner dos, tres ejemplos que son muy, muy interesantes de cómo un mismo concepto aplica distinto dependiendo de la marca. O sea, ¿Vale? nosotros tenemos como estructuras que funcionan siempre y una de ellas es lo que llamamos una entrada personalizada. Una entrada personalizada. Una entrada personalizada no es más que una imagen que el usuario recibe a través del chat en un momento del funnel determinado para que tenga esa gamificación, esa sensación de pertenencia a lo que está pasando ahí, a ese lanzamiento, a ese evento, a lo que sea. Entonces, al ver esa imagen es como estoy tangibilizando más mi compromiso de asistir a esa clase, de asistir a ese evento o como tal. Vale, tú te puedes quedar aquí en esta superficie de una estructura que funciona igual o lo puedes adaptar viendo cómo funciona el storytelling y la marca de la persona. Y aquí te voy a poner tres ejemplos, desde uno más marketingiano, uno menos y otro que se nos fue un poquito más la pinza, pero ha funcionado bastante. Primero, Genial. con Quique Jurado, si os suena, teníamos una cosa que era un embudo y él vende embudo. Entonces nosotros llamamos a la parte de WhatsApp y les propusimos junto con su equipo, llegamos a la conclusión de hacer una entrada personalizada que era un embudo en sí, se veían distintas partes del embudo en color en blanco y negro, depende de cómo la persona iba avanzando, entonces la persona se podía ver reflejado en la imagen en qué parte del embudo en sí estaba y su entrada personalizada le iba dando la sensación de cómo avanzaba a través del propio embudo. Y, hostia, claro, el mismo concepto del embudo lo ven tangibilizado y ellos ven en la tarjetita en qué parte se encontraban, en qué parte del embudo, incluso había como
abajo dos, tres casillitas de si habían recibido un material complementario de cada clase, se les ponía en color en lugar de en blanco y negro. Entonces ellos en una única tarjeta podían ir teniendo esa gamificación de la participación en el evento. Ese fue como muy aplicado al marketing. Luego, por ¿Y eso lo ejemplo, con hacíais, Esther, con la niña perdona, que sana, ella tenía lo hacíais con Instagram? ¿Por dónde lo hacíais eso del marketing este? por el DM de Instagram o por WhatsApp, dependiendo Vale, de por dónde llegase la persona. Entonces perfecto. simplemente conectas con plataformas externas, le pasas los datos y te devuelve una imagen renderizada con la posición de la persona donde queremos que esté. Con la niña que sana con Esther teníamos la llave que abría el concepto de la cueva, de la historia de las que ellas tenían. Entonces era como, aquí te dejo la llave para abrir esa conexión con tu niña interior, con no sé qué. Entonces era un concepto que es la misma estrategia, pero aplicado a un concepto. Y ya con Nui Cósmica, que se dedica a la sexualidad, ahí creamos la vulva de la vida. Ahí ya sí que se nos fue totalmente y fue un, nos permitió también juntarnos con ella. Ella nos explicó cosas que tenía hechas y llegamos a la conclusión trabajando con ella. O sea, no es mérito nuestro solo, es mérito de entender al cliente y trabajar junto con él, ¿no? O con ella en este caso. Y creamos la vulva de la vida que la mujer, en este caso, respondía a ciertas preguntas y tenía una vulva de un color u otro con unos matices, depende de cómo estaba su sexualidad, más abierta, menos afectada, tal. Y luego había una vulva ideal a la cual llegar. Entonces tenías como el recorrido y el storytelling de esta es mi situación actual y esta es mi situación deseada. Entonces era como muy ilustrativo de a lo mejor algo con más tonos oscuros, negros, rojos, algo súper colorido, súper vivo. Entonces era como podías comparar de una manera muy sencilla dónde estaba y a dónde querías llegar. Y eso era para atraer leads, entiendo, para luego Eso era pas- claro, son experiencias que se van desarrollando durante todo el lanzamiento. Entonces, al principio empiezas con una parte, va cambiando de color. Con otra, por ejemplo, que se dedica al arte, era un cuadro que se iba pintando. Entonces, iba apareciendo cada vez más partes, dependiendo de cuándo iban avanzando en el embudo, se le iban añadiendo unos matices otros y al final acababa como una obra pintada. Qué guay, me parece chulísimo. Me encantaría poder como verlo para entenderlo más, pero me parece muy chulo. Además, toda esa parte de conceptos para mí es fundamental porque si no al final sonamos igual que todo el mundo. Y la pregunta es, ¿las personas con las que trabajas suelen tener esa identidad de marca bien trabajada o muchas veces es como hazme un funnel normal y corriente y ya está? Cuéntame. Hay blancos y negros. Aquí hay gente que viene con los deberes un poquito más hechos y tiene una personalidad más fuerte y es con los que quizás los que han trabajado ya más esta marca, esta personalidad nos permite poder nosotros entender qué hay detrás de la marca y poder llevar estas creatividades más allá. Cuando no tienen trabajada su marca, es una estructura más plana, más marca blanca, por decirlo de alguna manera, es más complejo que nosotros podamos aportar esa creatividad a la estructura, porque partimos de una base más neutra, es más difícil si ellos mismos no han trabajado y no están familiarizados con qué son, es mucho más difícil que nosotros podamos hacer con algo que resuene con el que son, porque si ni ellos lo saben, tendríamos que incluso hacer ese trabajo de que no es nuestra expertise, no somos buenos ahí, de intentar ayudarle en la parte de marca. Entonces, si vienen con el deber hecho de base o con el trabajo ya hecho, facilita el trabajo a que todo sea mucho más sencillo. Ahí me los mandas a mí, ya está, todo solucionado. Total. ¿Qué porcentaje de todos estos crees que sí tienen trabajada esa parte de marca? Sería o sea, ahí me pilla, ¿vale? Sería muy difícil decirlo, pero podríamos ir creo que es muy polar además, que el que lo tiene bien y el que no lo tiene no. O sea, hay muy pocas medias tintas, ¿sabes lo que te digo? Se ve muy bien el que dice, hostia, ¿qué hay aquí? O, vale, está muy Bueno. trabajado, pero te podría decir un 50-50, pero es un poco... o sea, Vale. ¿Y en qué parte del embudo crees que un chatbot puede aportar más valor? ¿En la atracción, en la conversión, en el cierre, en todo el proceso? Cuéntame. claro, nosotros somos muy partidarios de hacer un acompañamiento gamificado, estructurado del inicio al fin. Es decir, desde la captación y el proceso de nurturing previo. Hoy en día hay algo muy importante y es que para que exista un evento de venta, tienen 50.000 inputs por todos lados, tú tienes que estar haciendo un engagement con esa persona y hacer un nurturing potente para que esa persona acabe llegando. Entonces creo que facilita mucho la parte del nurturing y que se sienta más partícipe del evento en esa parte. O sea, tiene que ver el inicio de la gamificación en la captación, empezar con el inicio del nurturing inmediatamente en la captación. Todo el proceso del nurturing es muy potente, la comunicación a través de WhatsApp, a través de grupos de WhatsApp y toda esta parte y el poder evolucionar con la gamificación. Y luego que
en la venta y en los directos se justifique que esto era parte del todo. Es decir, que el storytelling general sea coherente con lo que está pasando en el chat, con lo que está pasando en el email, aunque no lo llevemos nosotros, que todas las partes digan lo mismo de la misma manera, para que esto no sea un añadido, un pegote, sino que sea parte de un todo. Cuando el storytelling global está bien hecho, todo fluye mucho mejor. Qué guay. Me encanta también, ¿no?, que hables de storytelling porque es lo que da sentido un poco, ¿no? Si no, parecería un poco más frío, porque mucha gente en verdad piensa que las automatizaciones son frías, que no venden, que incluso chirrían un poco. ¿Qué tienes que decir en cuanto a eso? No, nosotros hay una frase que decimos mucho de venimos a automatizar para humanizar lo que han deshumanizado los humanos. Entonces, Wow. somos capaces, si tú le pones cariño y suficiente, el que sea un humano o una automatización no tiene nada que ver con que sea cercano, humano y que llegue. Si yo tengo una automatización bien hecha, como estas que te he dicho, que tiene sentido, que todo va acorde, la gente está entregada y sabe que es una automatización, sabe que yo no te estoy pintando el cuadro ahora o no te estoy decorando tu funnel, sabe que es una automatización, pero ellos sienten participen de esa gamificación. Entonces, yo creo que la base es que en ningún momento intentemos decir algo que no somos, es decir, no se trata de suplantar, es decir, esto no es una IA o esto no es una automatización. Sí, lo es, porque me apalanco de ello para darte un mejor servicio. Y el cliente lo que tiene que percibir es que gracias a ello está teniendo una experiencia mucho mejor y más rica. Simplemente, yo creo. Claro. Claro, sí, tiene mucho sentido. Em, Dinos un poco, no sé si has trabajado con marcas que hayan tenido un antes y un después muy heavy, ¿no? En cuanto a porcentajes, cierres, incluso facturación. No sé si tienes algunos datos así como en mente de casos súper de éxito. Te podría dar datos, lo que sí ayuda mucho es a elevar el porcentaje de gente que asiste a la primera sesión. Nosotros hay como dos métricas que nos son clave para justificar nuestro trabajo. El porcentaje de gente que asiste a la primera sesión de venta cuando estamos hablando de lanzamiento, porque ahí es como antes me asistían un 10%, ahora me asisten un 12%, un 2 multiplicado por 5 al final me da un 20% más de retorno. O sea, las métricas son facilísimas de hacer. Entonces, con poco puntito que subamos aquí al inicio, multiplica mucho al final. O sea, no Claro. tienes que subir a lo mejor con un 1% o un 1,5%, con muy poco que hagas al inicio, el efecto multiplicador es bestial. Entonces, nuestra gran métrica es ahí. No te podría decir un porcentaje es esto porque depende mucho de nichos. Hay nichos que tienen unas visualizaciones más bajas, otros tal. Y yo soy muy poco partidario del marketing, quizás hecho un poco de tierra encima mía, pero hay mucha gente que dice, gracias a esto hemos facturado 20 millones con esta empresa, o 2 millones, o 3 millones. Y nosotros hemos participado en lanzamientos de 1 millón de euros, de facturación, de 2 millones. En el último año quizás 20 millones o 25 millones de euros de facturación con todos los clientes, con todos los lanzamientos. Sí, hemos estado ahí, pero creo que es parte de un todo de muchas piezas que ayudan a que eso funcione mejor. Claro, Entonces no es solo lo que nosotros aportamos, que también sería muy difícil aislar esto del todo. claro. Y hay una cosa, Aunque tú, tiene impacto, por supuesto que tiene impacto. vale, y lo que tú haces es implementarlo tú o enseñas a hacerlo. ¿Cómo lo hacéis? A y B son correctas. Nosotros, el 80% de nuestro core ahora mismo son servicios y el 20% formación. Hemos tenido formaciones más, hay formaciones, tenemos una más pequeñita que se llama Magic Chat, que es para gente que está a lo mejor solopreneurs o gente que está empezando, que tiene un potencial más corto. Esa está muy bien y la pues creo que está entre 100 y los 300, fluctúa dependiendo del periodo del año en el cual esté. Y es como una base para poder tener tus estructuras primeras funcionando y poder hacerlo. Luego tenemos formaciones donde yo me siento, me gusta más, que son un poco casi formación consultiva para agencias de marketing, para grandes marcas, en la cual entramos con ellos, les montamos una estructura, les enseñamos cómo hacerlo, cómo replicarlo y cómo llevarlo a cabo. Entonces, un poco híbrido entre un servicio que acaba en consultoría formativa para que ellos puedan continuar con la parte. Y luego el core principal es servicios que damos para clientes que no lo quieren implementar por sí mismos. Muy bien, interesante también saber. ¿Y esos ejemplos que me has dicho al principio, ¿no? Que eran como más creativos y tal, cuánto se tardan en poder hacer todo eso? O sea, ¿cuánta trabajo hay detrás de todo eso, ¿no? Porque mucha gente piensa que son, bueno, pues cuatro mensajitos que pones y entiendo que hay mucho curro, análisis también. Ahí ocurre desde el inicio de entender la marca. O sea, a mí lo primero que me gusta
es entender qué están haciendo, por qué lo están haciendo, cómo ellos perciben el lanzamiento, cómo perciben la experiencia del usuario, si hay algún tipo de gamificación prevista o previa o no. Normalmente nosotros empezamos a trabajar con lanzadores o con infoproductores que ya les funciona. O sea, tenemos un fee quizás un poco alto o un poco estándar por encima de la parte alta del mercado, porque precisamente lo que queremos es ir con este tipo de gente que ya tiene una estructura que funciona. No venimos a enseñarte a vender, no venimos a enseñarte a cómo se vende tu producto ni a crear una escalera de valor de tu producto. Venimos a meterle anabolizantes a tu producto para que venda mejor o a tu embudo. Entonces somos en esa parte específica. Entonces, ¿cuánto se tarda? Por centrarme en la pregunta que habías hecho. Se tarda primero en entender todo el concepto creativo, en entender todo cómo funciona, en meternos en el papel, en hacer un brainstorming, un ping-pong con la persona que se encarga de la estrategia, incluso con el dueño del negocio, dependiendo del momento, para que lo vean, venderle la idea que tenemos, plasmarla, crear unos mock-ups básicos, ir evolucionando con la idea. Vale, pues me encaja, tiene sentido. Y esto encajaría aquí, aquí, hacer a lo mejor otras recomendaciones para que esto encaje en el total. Nos gusta siempre estar partícipes en las primeras reuniones de marketing, aunque estemos callados, simplemente entendiendo cuáles son los roles de cada parte, cómo funcionan, cuáles son las jerarquías en esa empresa. Y una vez que entendemos todo esto, es más fácil que le podamos proponer algo que funciona, porque es como, aunque es una estructura más o menos siempre igual, pero la Claro. adaptamos mucho en ese toque personal. Y luego ya la parte de implementación técnica, que también, dependiendo de lo que nos hayamos calentado en lo anterior, tiene su miga. Claro, porque como te flipes mucho de tirar de imaginación, luego hay que llevarlo a la realidad. Yo me vengo arriba y luego el equipo me mata. A ver, hijo de puta, ¿por qué prometes estas cosas que luego no puedes? Vale, Claro. me he calentado. ¿Sois muchos trabajando en la agencia? Hemos llegado a ser 9, ahora somos Muy bien, 4. muy bien, muy bien. Perfecto. Y algo que también me gustaría saber es, en tu experiencia, ¿cuáles son los mayores errores que cometen los negocios cuando implementan chatbots por su cuenta o, bueno, o cosas que ves que dices, jolín, ¿no? Esto se repite siempre. El mayor, eh, el mayor error, y creo que pasa en cualquier sector, es que la gente quiere una herramienta o un producto en lugar de un servicio o una mejora o un cambio. Elaboro un poco esto. O sea, he visto que mi vecino tiene un ManyChat funcionando, yo quiero otro. ¿Para qué? No lo sé, pero lo quiero. Va a ser complicado que funcione, campeón, si tú no sabes a dónde quieres llegar. Pues yo siempre Claro. digo que hay que empezar con el fin en mente. Si tú no tienes claro el fin, es imposible que el inicio funcione. El desarrollo siempre va, empiezas con el fin en mente, tenemos claro el fin, a dónde queremos llegar, tenemos muy claro el inicio, la partida, y una vez que tenemos la partida y el fin, es muy fácil que elaboremos un puente que una estas dos cosas. Entonces, el mayor error es no tener claro el fin o no tener claro el inicio. Si no tenemos claro el fin y el inicio, es muy complicado que elaboremos un puente que pueda unir estos dos puntos, porque seguramente se va a quedar desbalanceado y va a ir a un sitio donde no toca. Entonces, el shiny object, el intentar conseguir que ellos quieran algo de mercado simplemente porque lo han visto, se lo han encontrado en una mastermind, le han calentado la cabeza en otro sitio. Entonces, muchas veces nosotros llegamos a un cliente que viene vendido, dime cómo, y les no vendemos. Es decir, ahora mismo no te podemos ayudar en nada, haz cambios, haz tus deberes y pásate en un par de meses o tres y lo mismo. Claro. Ahora me está viniendo también a la cabeza si cuando creáis esas automatizaciones hacéis como en diferentes sitios a la vez. En Instagram por un lado, luego si pasan a WhatsApp, en WhatsApp también tenéis otra. ¿Cómo lo soléis hacer eso? Claro, aquí hay unas limitaciones de plataforma. Al final nosotros estamos jugando en campo ajeno. Meta nos da unas limitaciones en Instagram, nos da unas limitaciones en Facebook Messenger, nos da unas limitaciones en WhatsApp. Entonces nosotros tenemos que componer el puzzle para aprovecharnos y apalancarnos de cada una de las partes que nos beneficia. Instagram, por ejemplo, nos da 24 horas. Desde el último impacto con el usuario tenemos 24 horas. Entonces, toda la magia que podamos hacer se nos acaba después de 24 horas del impacto. Mm, Entonces, en Instagram lo que tenemos que hacer es un registro inicial potente, que sepan muy bien dónde van a ir y que consigamos su lead en total plenitud, es decir, lo que necesitemos. WhatsApp, teléfono, email, que se registre en una comunidad, lo que sea. Entonces, nuestra misión ahí, o incluso el inicio de descargarse esa experiencia de gamificación, de esa entrada personalizada, lo que sea. Definimos muy bien qué es la parte que podemos hacer en ese primer impacto, digamos, captación, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que podemos hacer tanto en Instagram como en Messenger. En WhatsApp ya va toda la parte del nurturing o de captación desde otras fuentes. ¿A qué me refiero de captación de otras fuentes? Si tú ya tienes una base de datos que es email, o tienes un YouTube, o tienes otro, lo mismo le puedes llevar
a WhatsApp directamente y no tienes por qué llevarlos a Instagram porque no está en esa plataforma. Entonces, Ujú. depende de la plataforma o del sitio donde esté la audiencia, haremos una parte u otro y dividiría en captación y dividiría en nurturing y en venta. La venta casi siempre se hace en la parte de WhatsApp, la parte del nurturing bastante en WhatsApp, aunque haya también algunas partes que puedo hacer por Instagram, y la parte de captación, cada punto en el medio en el que se encuentre. Qué guay. ¿Cuál ha sido la campaña que más has disfrutado haciendo? La campaña que más he disfrutado haciendo, o sea, había un punto de ego al inicio, y ahí lo reconozco, de superarme y querer trabajar con los grandes del mercado, ¿no? Entonces, ¿Mm? de ir a por uno, por otro, por el lanzamiento más grande. Ha habido campañas que han sido muy retadoras y muy ilusionantes. Las primeras, me recuerdo, por ejemplo, una primera que era con fisioterapia del suelo pélvico femenino también, que, joder, lanzamos un reel y metimos 750 personas en un webinar con un único reel. Y aquello fue como en una cuenta que era más o menos pequeñita. Eso fue, hostia, funciona, ¿sabes? Tiene sentido lo que cuando estábamos más empezando. Esa la recuerdo con mucho cariño. Luego jolín, estas cositas que hicimos con el Embudo, con Kiki, con esto fueron muy chulas también. O algunas en el evento de Darte de Enrique Padre también, ahí en Enrique Jurado, ahí también participar con un elenco de tantas personas, un lanzamiento tan grande, que fue cuando hicieron la primera vez el 1.000.000 de euros. Hostia, también era decir, qué bueno que estoy siendo partícipe de todo esto y puedo aprender de toda esta gente. Entonces, recuerdo muchos, pero creo que los recuerdo como más idílicos ahora que en el momento fueron sufridos. O sea, fueron mucho curre, muchas horas y, hostia, de meterle ahí Ya. caña. Muy bien. Qué guay. Bueno, ahora sabemos un poquito más de lo que haces, ya entendemos un poco por dónde va y me gustaría pasar como a la siguiente sección que se llama Tierra Trágame, ¿vale? Es una sección donde lo que quiero es desromantizar un poco el mundo de los negocios, negocios online, ¿no? Esa cara B del éxito, que bueno, tú al principio ya nos has contado un poco cómo fueron los inicios, pero bueno, si quieres, también cuéntanos algún dramón, alguna situación incómoda, vergonzosa, relacionada pues con el negocio, con clientes, con proveedores, contigo mismo, donde no sabías si reír o llorar. Hemos hecho diferentes cagadas, unas por cagadas propias por aprendizaje, otras por tal. Hay muchas que son externas, ¿no? Que dependen de plataformas y te cambian un link, una cosa que deja de funcionar y te vende y te mata. Pero cagadas que tú digas, hostia, esta la hemos cagado nosotros. O sea, hubo una, por ejemplo, que trabajamos con un cliente en Canarias y no nos dimos cuenta de que la plataforma estaba con el setting de horario canario. Y Wow. lanzamos todos los mensajes de directo una hora tarde, cuando el directo ya llevaba media hora. Y fue un cagadón gordo. Date cuenta que ahora hay un protocolo así grandísimo para mirar la hora de confirmación de plataformas, porque cada plataforma, unas van con el horario de usuario, otras con el... Y aquella fue una cagada de decir, hostia, la que hemos liado, que hemos mandado todo fuera de horario, ¿sabes, tío? Y fue, se lo explicamos al cliente, es decir, la hemos cagado, sí, hemos sido nosotros por esto, o sea, no tenemos excusa. No, no sabíamos que era con el primer cliente que trabajábamos en Canarias y en ningún momento se nos ocurrió pensar que el setting de su plataforma estaba en ese horario. Bueno, habéis aprendido, ¿no? Siempre se Sí, dice sí, que de sí. todo se aprende. Así Luego que algunas guay. también quizás cuando lanzas el mensaje y no se te ha proporcionado o no se ha filtrado la base correctamente, la base de datos, pues que impactes con algún mensaje de venta a alguien que ya es cliente, cositas de esas están a la orden del día porque a lo mejor por una falta de comunicación o una falta de entendimiento entre las dos partes, no se ha hecho de la manera correcta y se impacta gente con un mensaje o con una parte que no toca. Eso puede pasar. Bueno, siempre pueden pasar cositas así. Perfecto, pues vamos ya con la última parte, que es una batería rápida de preguntas para ir terminando y así pues bueno, también terminamos de conocer algunas cositas curiosas de ti, ¿vale? Si tuvieras que describir tu marca en tres palabras, ¿cuáles serían? Innovadora, kamikaze y con ganas. ¿Vale? ¿Por qué si nos quieres matizar un poquito?
Sí, innovadora porque nos gusta ser punta de lanza, ya de hecho, nos gusta probar cosas aunque no sea lo mejor. Kamikaze porque al final precisamente cuando vas en este punto, hay veces que te la tienes que jugar y te la tienes que jugar con lo que hay. Y si no eres un poco chalado, un poco trastornado, yo creo, siempre digo que pisamos un poco la raya y me considero que esto va entre el límite del bien y del mal. Hay que estar un poco más para allá que para acá para poder tener esa actitud kamikaze y llevarlo, pero es divertido al final también. Y luego con ganas es porque siempre creo que lo que diferencia a una gran empresa o una empresa que te puede aportar mucho o no, es que tengan ganas de ayudarte, que tengan ganas de entender, que tengan ganas de trabajar contigo y de ponerse en tus pies. Y ahí no nos faltan nunca esas ganas. Muy bien. ¿Cómo aplicas todo esto de los chatbots a tu propia marca? ¿Cómo lo tenéis? Lo tengo bastante regular, si soy honesto. No, Siempre hay, pasa. hay algunas cosas que tenemos mejor que otras. Tenemos alguna automatización que funcionan bien, pero que no están lo máximo actualizadas al mundo. Entonces sí tenemos cositas, pero tenemos una marca muy humilde en redes. No sé si somos 5.000 personas o algo así en Instagram, 1.000 en YouTube, por ahí. Nosotros funcionamos muy bien y tenemos mucho posicionamiento detrás de cámara. Somos la sombra de muchos lanzamientos, se nos conoce mucho en el mundillo del infoproductor en España, a lo mejor en eventos si nos puedes ver en una ponencia o tal, pero es más difícil, en redes no las tenemos tan hipertrabajadas que es un punto pendiente y que este año le queremos dar más caña, así que Muy bien, sí, talón es de importante. Aquiles. Yo como consultora de marca te diría que al final la coherencia, ¿no? Porque cuando uno va a ver luego lo que está en redes, pues que todo se vea top, siempre es un más. Si fueras un color, ¿cuál serías y por qué? El rosa. ¿Por qué? Porque me gusta mucho, es como mi color, es el color de la marca, es el color de todo. Me siento mucho también, yo creo que porque siempre me ha gustado llevar la contraria y siempre me ha sido un poco el tocanarices en todos los sitios. Y creo que era como, ahora mismo, hoy en día ya no es tanto, yo tengo 40 años, en nuestra infancia era como el rosa femenino, el azul masculino y era muy, muy crack. Y yo decía, pues por mis narices a mí me merece que el rosa sea masculino. Y siempre he estado un poco en esa bandera de tocar las narices y de hacer lo que un poco nos ha dado la gana con respeto a todo el mundo. Entonces, un poco con la broma, un poco con tal, al final acabé aceptando el rosa y está en todos mi marca, mis sitios y siempre tendrá ese toque rosa. Muy bien. Eres un poco arquetipo rebelde, ¿verdad? Entre lo Un kamikaze, pelín. el color rosa, es como voy a romper con todo lo establecido, ¿sí o no? ¿Puede ser? Un pelín, pero creo que la gracia es la disrupción y siempre tiene que haber, para compensar, gente que no encaje en los moldes o que cree los moldes para que luego se pueda encajar. Muy bien. Si fueras un emoji, ¿cuál serías? Si fuese un emoji, ¿cuál sería? Hostia, este sí que me ha pillado desprevenida. Sería el panda. Venga, vamos a ver el panda. Sí que me ¿Por mola. qué? ¿Por qué? Siempre tiene que haber un Porque porqué. representa un poco también, representa un poco esa conexión con esos inicios de China. Es Ah, así, aparentemente pachorra, pero luego tiene una capacidad de darte un guantazo y matarte. O sea, tiene como mucho benevolencia, pero a la vez potencia, y tiene como un icono detrás muy, muy, muy mágico, y representa ese origen de China que yo creo que tiene sentido con todo. muy bien. ¿A qué huele tu marca? ¿A qué huele mi marca? Huele a Jara, huele a Extremadura, huele a Romero, huele a la tierra de... Hay una cosa, yo vengo de Madrid con el coche y hay un túnel, y cuando pasas ese túnel ya entras, aunque esté dentro de Extremadura ya, es como estoy cerca de mi zona. Y bajo el cristal siempre es automático. Ya huele a casa, ¿no? Olería eso, olería a casa, olería a Extremadura, a tierra, a campo, a pueblo. Qué guay. Tu mantra en la vida. Disfrutar, disfrutón, disfruta, porque son 4 días. Ya está. Muy bien. Haz y disfruta. Tu mayor aprendizaje este último año. Esta es buena. En agosto estuvimos a punto de quebrar. Eh, Quizás el mes con más facturación de la empresa y estuvimos al milímetro de irnos por el precipicio. De ahí que Oh, pasásemos de 9 empleados a 4, de ahí que pasásemos a tener que estar yo 2 meses sin cobrar sueldo, eh, a tener que arrimar dinero propio, a tener que estar 3, 4 meses de incertidumbre jodida, decir, ¿salimos o no salimos? Ahora estamos bien, hemos... ¿Y todo por qué? Porque se nos juntaron estas cosas y dicen, no te pueden pasar todas las cosas a la vez. Sí pueden. Y se te juntan, por suerte habíamos hecho los deberes antes, teníamos flujo de caja
reservado para contingencias. Teníamos como las cosas más o menos bien hechas, pero se nos juntó con pérdida de clientes por la estacionalidad, problemas de impago con algún cliente, problemas con Hacienda por errores en cambios legislativos que nos implicó que tuviésemos que pagar en lugar de 8.000, 28.000. Oh, Hubo como cuatro impactos gordos que nos jodieron mucho. Y es complicado, es decir, quizás tengo que cerrar y nunca me han faltado los clientes, no me faltan los clientes, están aquí dispuestos a pagar y era solo porque tú haces un ejercicio de qué puede pasar, esto, pero no todos a la vez. Y puede darse la mala suerte de que den todos a la vez. Entonces fue como un agujero de 40 50 mil euros entre unas cosas y otras de planteamiento que para una empresa que nosotros estamos facturando, dependiendo del mes, entre los 15 y 25 mil, pues te hace un roto un claro. poco importante que tienes que desescalar para escalar con más convicción. Bueno, a veces está bien también, ¿no? Hacer la estructura un poco más pequeña, más contenida, también puede Sí, estar no hay bien. mal que por bien no venga. Es un máster de 50.000 euros en una semana Mm, y lo aprendes. ¿ves? Este no se te olvida. No, ya te digo que no. ¿Cuál es tu talento más inusual que podría sorprender a la gente? Mi talento más inusual que podría sorprender a la gente. Hostia. Eh, ¿Alguna habilidad que tengas? ¿Alguna cosa así sí, sé hacer curiosa? Shakira. Y también sabías hacerlo de los globitos de formas Ah, de, con los globos, de, con los de globos soy todo. un máquina. Aprendí a hacer todo, te puedo hacer un Spiderman, no sé, no sé cuánto, pero el baile de Shakira del vientre, la gente flipa un poco cuando. Vale, ya estamos acabando. Si pudieras cenar con cualquier persona viva o fallecida, ¿quién sería? Pues sentaría en la mesa ahí, mira, sería como muy chulo. Marco Aurelio, Albert Einstein, sí, se podría sentar todo en la mesa. ¿Y O de sea, qué yo, hablarías ¿de con qué ellos? hablaría? O sea, yo vengo de un background ingeniería electrónica, ingeniería industrial, mucha física, he chupado física, semiconductores, desarrollo de tecnología para electrónica, mucha. Entonces me fliparía poder mm, hablar con una persona con una mente tan orientada a eso, a la física, al desarrollo, que ha desarrollado tanto. Esa es la parte de Albert Einstein. Y luego con Marco Aurelio, una persona que tuvo un imperio tan grande y nunca perdió la cordura en el sentido de se mantenía como hostia, la capacidad de mantenerte cabal y de ser como poner los medios para no perder la cordura o que no se te vaya el ego cuando eres el puto amo del mundo porque lo era en el momento, ¿no? Entonces sería muy interesante el entender primero las capacidades de cómo funciona la mente de uno, qué le hierve dentro y del otro de cómo se mantiene con ese talante o con esa capacidad de que el ego no le supere. Interesante. Y ya para acabar, un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir. No lo tengo aquí a mano. Estoy en ello. Tengo una lista. Una. Yo hace 2 años o hace 3 años hice una lista con todo lo que quería hacer en mi vida o de esta típica que haces, ¿no? Y hace un año la volví a pillar y me di cuenta de que en el último año anterior no había tachado nada. Y entonces dije, esto no tiene sentido. Entonces fue por lo que empecé otra vez a moverme tanto, a viajar. Me preguntaba fuera de cámara antes, tú no vives en un sitio, tú estás como deambulando por el mundo. Tiene mucho que ver con esa lista, que apunté todo lo que quería hacer. De hecho, me creé una cuenta de Instagram paralela, Homeless Digital, donde voy contando las historias un poco para mí, un poco para esto. Y mi sueño es ir cumpliendo cositas que tengo ahí, que hay algunas muy simples, desde hacer un ángel en la nieve hasta otras un poco más complejas, de visitar todos los países del mundo. Unas son más complejas que otras, pero ando en ella y la leo muy a menudo y me obligo y me procuro que en todos mis planes pasen por esto. De hecho, por eso me implica, el año pasado creo que fueron 21 países, este año estamos en marzo, ya llevo 8. Eh, quiero y le pongo el empeño y eso. Y aunque mi empresa y mi negocio puede ir un poco más despacio, hoy en día no sacrifico el que haya un punto de desarrollo de vida personal y de disfrute por encima de nada. Qué guay, eso nos lo apuntamos todos. Y para acabar ya el último, dinos un poco dónde podemos encontrarte, si tienes alguna formación, algo que quieras compartir por aquí y así pues quien le interese pues se ponga en contacto contigo.
de Chatbot Academy en todas las redes, en todos los sitios. Nos pueden encontrar en LinkedIn, nos pueden encontrar en YouTube, en un canal, en Instagram, en LinkedIn, en cualquier sitio. Y formaciones ahí van cambiando. Ahora estamos trabajando mucho con automatización de inteligencia artificial, con agentes, y sacaremos alguna cosita por ahí pronto. Tenemos formaciones de lanzamiento. Lo mejor es ir al Instagram de The Chatbot Academy y ahí vais a ver más o menos las cosas más frescas que estamos teniendo. En la página web igual, de chatbotacademy.com. Y es muy simple, lo encontraréis por ahí y encontraréis lo que necesitéis. Genial. Pues aprovecho yo también para deciros que hace un par de días impartí una masterclass que se llama Metáforas y simbolismos para vender más, que sería un poco la fase previa a la que tú trabajas, ¿no? Con esos conceptos de marca y tal, y que fue gratuita y ahora está el replay, si a alguno le interesa poder verla. Es una hora de formación con ejemplos, con un montón de valor. Así que quien quiera que me contacte por Instagram con la palabra metáfora y se la envío. Ha sido un placer tenerte aquí, Tomás, y charlar contigo, que nos expliques un poco tu background, un poco también, ¿no? De tema técnico que también nos interesaba y curiosidades sobre ti. Así que un placer. El placer ha sido mío, encantado de estar por aquí y compartir con todo el mundo.